Buen día, en esta etapa del proyecto voy a presentar la alternativa de solución seleccionada, el proceso que seguí a cabo para desarrollarla y los fundamentos teóricos que usé para llevarla a cabo. Este proyecto se basa en el análisis de Student Performance Dataset, que contiene 5.000 registros de estudiantes y variables relacionadas al estudio, como son los hábitos de estudio, el uso de pantallas, el sueño, la salud mental, la productividad y el rendimiento académico. El problema que quiero abordar es identificar qué variables tienen mayor relación con el rendimiento académico de los estudiantes, y esta variable va a ser nuestra variable objetivo y se va a llamar exam score. Como alternativa de solución, seleccioné la construcción de un perfil descriptivo de rendimiento académico. Esta alternativa consiste en analizar las variables del dataset mediante estadística descriptiva. Quiero identificar los patrones asociados a estudiantes con un bajo, medio y alto desempeño. Elegí esta opción porque integra varias ventajas. Primero, permite responder directamente al problema planteado, ya que no se limita a calcular promedios, sino que compara grupos de estudiantes y muestra qué características aparecen asociadas al nivel de rendimiento. Es una alternativa factible porque se puede desarrollar completamente con los datos disponibles y con las herramientas y los conceptos que se desarrollaron en el curso. Y tiene un valor práctico, ya que puede servir como base para reconocer perfiles de riesgo académico. Esta solución no busca predecir resultados futuros, sino describir de forma técnica y organizada qué variables presentan comportamientos diferenciales según el nivel de rendimiento. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para desarrollar esta solución seguí un proceso en varias etapas. Primero revisé y depuré el dataset, realmente estaba muy limpio. Identifiqué sus variables, verifiqué que los datos estuvieran en condiciones adecuadas para el análisis. Después clasifiqué las variables en cuantitativas y cualitativas, ya que esto pues, me permite aplicar las técnicas de estadística descriptiva a las variables numéricas. Lo tercero fue calcular medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas más importantes. Se le aplicó, por ejemplo, a las horas de estudio, a las horas de sueño, al tiempo en pantallas, la salud mental también porque está en escala numérica, la productividad y el puntaje del examen. Después analicé la distribución de la variable exam score mediante un histograma de frecuencias para observar cómo se comportaba este rendimiento académico en todo el conjunto de datos. Después dividí a los estudiantes en tres grupos de bajo, medio y alto rendimiento, y después comparé los promedios de variables claves entre estos grupos para identificar qué patrones surgían. Y finalmente, con estos resultados, construí un perfil descriptivo de rendimiento académico que resume unas características que se asocian con un mejor o peor desempeño en el examen o en los exámenes. Para lo que debemos de saber, pues tenemos que tener conceptos básicos de estadística, eh, principalmente la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas. También debemos saber cómo hacer o qué es la distribución de frecuencias, que permite esto organizar y resumir para entregar como una información más clara. También se necesita saber pues, las medidas de tendencia central como la media y la mediana, eh, las medidas de dispersión como el rango y desviación estándar. Esto permite evaluar la vulnerabilidad de los datos, entre qué valores o qué rango se mueve, qué tanto se mueve. Y eh, seguimos con cómo se hizo el análisis descriptivo. Entonces se utilizó Python con librería Pandas para procesar los datos y Matplotlib para generar las gráficas. El archivo estaba en un formato CSV, se cargó después a un data frame de Pandas, se seleccionaron las variables cuantitativas más relevantes para este estudio. Después se calcula el resumen descriptivo con la media, mediana, desviación estándar, el mínimo y máximo de cada variable. Y esto nos permite tener como una visión más general del comportamiento de los datos de forma muy resumida. Más adelante creé los grupos de rendimiento a partir de la variable exam score, como mencioné anteriormente, los dividí en tres grupos. Y con estos grupos calculé promedios por variables. Se generan principalmente estas dos gráficas, un histograma de exam score para observar la distribución de rendimiento y una gráfica comparativa entre los grupos para visualizar la diferencia descriptiva. En esta etapa en esta etapa definí una solución pues, viable para los temas que se vieron y el nivel de conocimientos y herramientas que vimos en el curso. Explicamos el procedimiento para desarrollar y los conceptos necesarios para aplicar este análisis. De esta gráfica quisiera bueno, concluir este resultado principal del trabajo, que es que el rendimiento académico presenta una variabilidad importante entre los estudiantes, como vimos en el histograma. Y cuando comparamos estos grupos, observamos que los estudiantes con mejor desempeño académico tienden primero a dormir un poco más, muestran un indicador de salud mental mejor, tienen menos burnout y el tiempo en pantallas es ligeramente menor. En conclusión, pues la estadística descriptiva pues, nos permitió identificar estos patrones relevantes y construir una solución muy sencilla, pero con mucho valor para dar una solución a este problema planteado. Y a continuación quiero mostrar el código con el que se hizo esta solución. El ambiente de desarrollo pues, fue Colab, con la cuenta estudiantil. Como dije anteriormente, lo primero que se hizo fue usar las dos librerías, Pandas y Matplotlib. Entonces acá simplemente las importamos, después ponemos la ruta del archivo que cargamos previamente con el dataset. Acá toca subirlo al entorno.
Después usamos este método para cargar el CSV. Y ahora, ¿qué variables cuantitativas fueron claves acá? Entonces, las horas de estudio, las horas de sueño, el tiempo en pantalla, salud mental, este focus index, el nivel como de burnout, que es como sería la salud mental, un score de productividad y el de exam score. Eh, Se agrupan en esta tabla, en esta lista, perdón, para facilitar los cálculos que vamos a hacer más adelante. Entonces, este será lo de los cálculos del resumen descriptivo que se mostró en las diapositivas, que es la tabla con las variables estadísticas. Con ACK, acá en esta parte, obtenemos la media, mediana, desviación estándar, el mínimo y máximo. Y luego transponemos la tabla con un punto T y resetamos los índices. Finalmente redondeamos los resultados a dos decimales y esta tabla nos sirve para resumir el comportamiento general de cada variable. Después seguimos con la creación de grupos de rendimiento académico en esta parte. En este bloque creé una nueva columna llamada Performance Group. Para ello usé el método QCUT, que divide los estudiantes en tres grupos con cantidades similares de observaciones o registros según el puntaje del examen. Los grupos se etiquetan como anteriormente, como bajo, medio y alto, y esto nos permite comparar descriptivamente estudiantes con diferentes niveles de rendimiento. Lo siguiente es el cálculo de promedios por estos grupos. Entonces, acá en Group Means, entonces, eh, después de crear los grupos de rendimiento, entonces calculamos el promedio de las variables que habíamos seleccionado anteriormente. Y esto nos permite ver, por ejemplo, si los estudiantes de alto rendimiento estudian más horas, duermen más horas o tienen menor burnout o ese medidor de salud mental que los de bajo rendimiento. ¿Sí? ¿Cómo se va a comparar estas variables? Es una comparación descriptiva totalmente y es muy útil para identificar qué patrones podemos identificar acá. Y en el gráfico 1, pues acá vemos un bloque para crear un plot del gráfico del histograma. Este gráfico muestra cómo se distribuye el rendimiento académico en todo el dataset. En el eje horizontal tendríamos los puntajes, acá los puntajes, y en el vertical tendríamos la frecuencia de estudiantes en cada rango. Este histograma es muy útil porque complementa la media y a la mediana y nos muestra de forma visual la concentración y dispersión de los resultados. Por ejemplo, acá tenemos un resultado inusual en esta cercano al cero y vemos que está hacia la izquierda. Entonces, eso nos da una buena idea de cómo se están comportando los datos. Ahora la gráfica comparativa de grupos, que es esta de acá. En esta parte del código, bueno, cada línea va a representar pues, una variable diferente y muestra cómo cambia su promedio entre los grupos. La intención de esta gráfica pues, es identificar tendencias descriptivas, por ejemplo, si las horas de estudio aumentan. Si las horas de estudio aumentan, entonces, eh, si las horas de estudio aumentan a medida que mejora el rendimiento o, por ejemplo, si el burnout disminuye. Eh, esta gráfica sirve como un apoyo visual para interpretar patrones, aún estando como escalas diferentes cada variable, pero se puede ver pues, hacia qué pendiente va cada variable. Lo ideal pues sí sería pues, manejar como una escala para cada una en un gráfico diferente, pero quería tenerlo así como para hacer un resumen. Y eso sería todo.